Hola, queridos seguidores de mi canal. Bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse y darle like a este video para que podamos seguir trayendo contenido de calidad para ustedes. Hoy les traemos una noticia que está generando un gran revuelo en el mundo del espectáculo y la opinión pública. Hablamos de la reconocida artista Yamur Yüksel, quien podría estar poniendo en riesgo su brillante carrera por una causa que considera mucho más importante, la paz. Pero, ¿qué es lo que realmente está sucediendo? Todo comenzó hace unas semanas, cuando la talentosa actriz y cantante sorprendió a todos con un fuerte mensaje en redes sociales: el arte es una herramienta poderosa para cambiar el mundo. No podemos quedarnos en silencio cuando la injusticia y la guerra amenazan la vida de miles de personas. Esta declaración encendió las alarmas, pero nadie imaginaba lo que vendría después. Fuentes cercanas a Yamur aseguran que la artista ha rechazado varios proyectos millonarios con importantes productoras debido a sus principios y valores. No puedo aceptar trabajar con empresas que no condenan la violencia. La paz no es negociable, habría dicho en una reunión privada con su equipo de trabajo. Su posición ha generado una ola de reacciones, tanto de apoyo como de crítica. Pero el escándalo alcanzó su punto máximo cuando, durante una entrevista en vivo, un periodista le preguntó directamente: «Yamur, ¿estás dispuesta a sacrificar tu carrera por esta causa?». La respuesta de la estrella dejó a todos boquiabiertos: «Si mi voz puede salvar aunque sea una vida, entonces sí, lo haría sin dudarlo». Inmediatamente, varios colegas del medio reaccionaron. Algunos, como el aclamado actor Alejandro Ramírez, aplaudieron su valentía. No todos tienen el coraje de hablar. Yamur es un ejemplo de integridad. Sin embargo, otros fueron más críticos. La influyente productora Sofía Márquez declaró: «Entiendo su pasión, pero la industria del entretenimiento no es el lugar para discursos políticos». A medida que la controversia crece, los fanáticos de Yamur han inundado las redes con mensajes de apoyo. «Eres nuestra voz y estamos contigo» son algunas de las frases que se repiten en miles de comentarios. Incluso se han organizado eventos en distintas ciudades para demostrar solidaridad con la estrella. El apoyo de sus seguidores parece ser inquebrantable. En las últimas semanas, han surgido diversas plataformas y grupos en redes sociales que defienden sus ideales y exigen que los productores y las grandes empresas del entretenimiento respeten su postura. «Si no condenan la violencia, no son bienvenidos en el mundo del arte», se lee en algunas de las publicaciones de apoyo. Por otro lado, sus detractores no han tardado en manifestarse, acusándola de ser una idealista y de poner en peligro su carrera y la de muchos otros profesionales del medio. Mientras tanto, la atención mediática sobre Yamur no ha hecho más que aumentar. Cada movimiento suyo es analizado con lupa y su vida privada se ha convertido en un tema recurrente de conversación. En un momento dado, incluso se especuló que había estado trabajando en una película biográfica que exploraría sus ideales y su lucha por la paz. Aunque no se ha confirmado, la idea de un proyecto de este tipo ha generado gran expectación. Por otro lado, los organizadores de eventos de alto perfil han comenzado a distanciarse de la artista. Según informan varias fuentes, algunas galas y festivales internacionales han cancelado las invitaciones a Yamur debido a su postura política. Esto ha llevado a muchos a cuestionar el verdadero poder que tienen las grandes corporaciones en la industria del entretenimiento y si es posible mantener la integridad personal en un mundo tan lleno de intereses económicos. Yamur ha continuado defendiendo su causa, incluso ha manifestado en varias entrevistas que está dispuesta a afrontar las consecuencias de sus decisiones. «Si no puedo trabajar con aquellos que no comparten mis valores, entonces no trabajaré. La paz y la justicia son más importantes que cualquier proyecto de cine o televisión», expresó en una reciente conferencia de prensa. Para ella, las oportunidades profesionales ya no son una prioridad. Su objetivo ahora es alzar su voz por aquellos que no tienen la posibilidad de hacerlo. Entre las respuestas más sorprendentes, se encuentra la de su antiguo compañero de set, el actor Manuel López. En una reciente publicación en redes sociales, compartió su admiración por la postura de Yamur, diciendo que, a pesar de no estar de acuerdo en algunos puntos, entiende su lucha y valora la valentía con la que está enfrentando los retos. «La verdad es que no todos tienen el coraje de decir lo que piensan. Yamur, te admiro por no quedarte callada», expresó Manuel en su cuenta de Instagram, donde la publicación ha generado una gran cantidad de reacciones entre sus seguidores. A nivel internacional, varios artistas también han mostrado su apoyo a la causa de Yamur. En una reciente gala en París, la famosa cantante Alicia Méndez declaró: «Es importante que los artistas usen su plataforma para crear conciencia sobre los problemas que afectan al mundo. Yamur está haciendo lo correcto, aunque la industria no lo vea de esta manera». La cantante también subrayó que es fundamental que los artistas mantengan su independencia y no se dejen manipular por intereses económicos.
La situación de Yamur ha llamado la atención de políticos y activistas internacionales, quienes están usando su visibilidad para generar un mayor debate sobre el papel de la cultura en los conflictos bélicos. Muchos creen que el arte tiene un poder transformador y que figuras como Yamur Yüksel pueden jugar un papel crucial en la sensibilización global. Sin embargo, hay quienes piensan que este tipo de posturas no tienen cabida en la industria del entretenimiento y que los artistas deberían concentrarse en su trabajo y no involucrarse en temas políticos. El debate sobre el lugar del arte en la política ha reavivado una discusión que lleva años siendo motivo de controversia. A lo largo de la historia, diversos artistas han utilizado su fama para promover causas sociales y políticas, desde el músico Bob Dylan hasta la escritora Virginia Woolf. Sin embargo, la industria actual parece ser más cautelosa al respecto, con muchas grandes corporaciones optando por no involucrarse en este tipo de declaraciones por temor a alienar a su público o perder contratos lucrativos. La importancia de este tema ha sido subrayada por expertos en comunicación y cultura, quienes destacan que las redes sociales han transformado la manera en que los artistas se comunican con sus seguidores y, a la vez, se han convertido en una poderosa herramienta para el activismo. Los mensajes de Yamur no solo han calado en su audiencia, sino que han generado un movimiento de solidaridad que se extiende más allá de las fronteras. Además, su decisión de rechazar contratos millonarios ha sido vista por algunos como un acto de rebeldía frente a un sistema que valora más las ganancias que el bienestar de las personas. En cuanto a su carrera futura, Yamur ha asegurado que no está preocupada por las consecuencias económicas de su postura. Sé que hay quienes piensan que esto va a costarme mi carrera, pero no me importa. Si al final eso es lo que sucede, estaré en paz conmigo misma. Mi misión es hacer algo significativo, afirmó la artista en una reciente entrevista. Para ella, la paz y la justicia son principios inquebrantables y está dispuesta a arriesgar todo por defenderlos. De hecho, según fuentes cercanas a Yamur, la artista ya ha comenzado a planificar un proyecto independiente que busca llevar su mensaje de paz a un público más amplio. Se trata de una serie de conciertos y presentaciones en diferentes países en los que no solo interpretará sus canciones, sino que también dará charlas y organizará debates sobre el papel de los artistas en la promoción de la paz mundial. Además, su equipo está trabajando en la creación de una fundación que se encargue de financiar proyectos de ayuda humanitaria en zonas de conflicto. La iniciativa ha sido bien recibida por algunos sectores de la sociedad, que ven en ella una forma concreta de apoyar a las comunidades afectadas por la guerra y el sufrimiento. Es admirable que Yamur esté tomando un paso tan importante para cambiar las cosas. Es una verdadera líder, declaró uno de los miembros de una organización humanitaria que colabora con la artista. El proyecto promete ser un hito en la carrera de Yamur, quien ha demostrado que su compromiso con la paz va más allá de las palabras. Entonces, la gran pregunta sigue en el aire: ¿Yamur Yüksel está cometiendo un error que podría costarle su carrera o está escribiendo un nuevo capítulo en la historia del arte y la resistencia? Queremos conocer su opinión, así que dejen sus comentarios abajo. No olviden suscribirse al canal y activar las notificaciones para no perderse ningún video. Nos vemos en la próxima.